Hola nuevamente jóvenes, les reitero mi nombre es Eva Luz Cipriano. Bueno, seguimos con una sesión más y hoy trataremos razonamiento verbal sobre un tema muy importante. Y como siempre, les doy la bienvenida al tercer año de secundaria. Empecemos. El propósito de esta sesión es que los estudiantes lograrán reconocer y emplear correctamente los conectores lógicos para dar sentido a su texto escrito. El tema de hoy es los conectores lógicos. Son los enlaces o nexos gramaticales que unen internamente una oración o más oraciones para conformar un discurso escrito u oral. O sea, los conectores lógicos son las ideas imprescindibles para la coherencia de una frase, enunciado u oración, ya que es fundamental para el proceso de la redacción y en consecuencia permite optimizar la lectura. Esta cadena lingüística debe mantener una coherencia sintáctica, morfológica y semántica, con el fin de darle coherencia y fluidez al mensaje. Aquí tenemos un ejemplo, donde se debe identificar entre las alternativas u opciones aquella que contenga los nexos gramaticales que al ser ubicados en los espacios otorguen coherencia adecuada al enunciado. Pero antes de marcar la alternativa, vamos a saber la diferencia entre ¿por qué? En dos palabras y con tilde. Es la que utilizamos para hacer preguntas o exclamaciones, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, ¿por qué no fuiste a la fiesta? ¿Por qué? En una sola palabra y sin tilde. Es la conjunción que utilizamos para presentar las razones o las causas de algo, ya sea de manera independiente o para la respuesta a una pregunta. Por ejemplo, no compré pan porque no traía más dinero. ¿Por qué? En dos palabras y sin tilde. Es en realidad la preposición por, que está introduciendo una oración subordinada que inicia con la conjunción que. Por ejemplo, al final opté porque nadie viniera disfrazado. Y porque en una sola palabra y con tilde. Es un sustantivo que utilizamos para referirnos a las razones o causa de algo. Por ejemplo, no entiendo el porqué de esa decisión. Y ahora la diferencia entre si no en una sola palabra. Es un nexo que introduce oraciones adversativas exclusivas. Esto quiere decir que se introduce una oración afirmativa que se contrapone en sentido a una oración negativa que se ha puesto anteriormente. Por ejemplo, no quiero que vengas, sino que me llames. También lo usamos como equivalente a excepto. Si no, en dos palabras. Sí es un nexo condicional y no un adverbio de negación. Ejemplo, si no vienes, me voy. Sabiendo todo esto, ahora sí, leemos el enunciado. Un hombre no es pobre porque no tiene nada, sino porque no trabaja. Y la alternativa correcta es la A. Los conectores lógicos se clasifican en conjunciones y preposiciones. Empecemos por la conjunción.
Es una palabra que sirve para expresar la relación gramatical y lógica entre proposiciones o entre dos elementos análogos de una oración. Análogo es un adjetivo que se emplea para calificar a aquello que dispone de analogía con otra cosa. Y analogía se refiere al vínculo de semejanza que existe entre dos elementos diferentes. Primero, criterios de estudio. Semántico. Carecen de significado pleno. Morfológico. Palabra invariable, o sea, carece de accidente gramatical. Sintáctico. Es un nexo que tiene la facultad de relacionar ideas de manera coordinante y subordinante. Tenemos dos ejemplos. Julio y Luis compran pan. Tenemos la conjunción y. Vende queso y leche. También tenemos la conjunción y. Lexicológico. Es de inventario cerrado. Por lo tanto, no admite la incorporación de nuevas palabras. 2. Clasificación. Se clasifica en coordinante y subordinante. Conjunciones coordinantes. Relacionan elementos que mantienen su autonomía sintáctica y significativa, o sea, son aquellas que unen elementos del mismo valor sintáctico. A. Copulativas. Expresan relación de adición, suma o reiteración de afirmaciones y negaciones mediante las conjunciones y, ni, que. Aquí les presento dos oraciones. Algunos jóvenes no trabajan ni estudian. Esos periódicos entretienen e informan. Tenemos ni, que son conjunciones coordinantes copulativas. B. Disyuntivas. Indican una relación de exclusión mediante las conjunciones o u. Asimismo, le confiere a la coordinación un valor de alternativa o equivalencia. Tenemos dos oraciones. El torneo lo ganará Argentina o Brasil. ¿Están satisfechos u ordenarán algo? Tenemos o, u, que son conjunciones coordinantes disyuntivas. C. Adversativas. Enlazan informaciones contrarias que presentan cierto nivel de oposición mediante las conjunciones, pero, sin embargo, no obstante, más, aunque, si no. Tenemos dos oraciones. Hay crecimiento económico, pero la pobreza se mantiene. Jamás estuve en contra, sino a favor de su propuesta. Tenemos pero, si no, que son conjunciones coordinantes adversativas. D. Explicativas. Encabeza ideas que aclaran el enunciado inicial mediante las conjunciones, o sea, es decir, a saber, esto es. Tenemos dos ejemplos. Llegó a la meta, o sea, será considerado ganador. Este es un piano, esto es, un instrumento musical. Tenemos, o sea, esto es, que son conjunciones coordinantes explicativas. Distributivas. Expresan alternancia de acciones de personas o de tiempo. Por eso se presentan en pares de palabras. Tenemos bien, bien, ya, ya, hora, hora, unos, otros. Tenemos dos oraciones. Bien está jugando, bien está durmiendo. Ya se enferma de gripe, ya se alivia.
Conjunciones subordinantes. Relacionan elementos de diferente rango sintáctico, en que uno es principal y otro subordinado. Generalmente cumplen la función de subordinar verbos. A. Causales. Introducen un enunciado que es causa o razón de una idea previa mediante las conjunciones porque, ya que, puesto que, pues, como. Tenemos dos oraciones. Hay inflación porque se elevó el índice de precios. Viajará a Francia, pues ganó una beca de estudios. Tenemos por qué, pues, que son conjunciones subordinantes causales. B. Consecutivas e hilativas. Anuncian una consecuencia de una idea anterior por medio de las conjunciones luego, por consiguiente, por ende, entonces, así que, de modo que. Tenemos como ejemplo dos oraciones. Cometió un delito, por ende, recibirá una fuerte sanción. Leyó tantos libros, de modo que pudo ampliar su vocabulario. Tenemos, por ende, de modo que son conjunciones subordinantes consecutivas e hilativas. C. Finales. Encabezan la finalidad de un concepto anterior por medio de las conjunciones para que, a fin de que, con el objeto de que, a qué. Tenemos dos oraciones. Debes comer sano a fin de que bajes de peso. Vine a que me ayudes con el trabajo. Tenemos a fin de que, a qué, que son conjunciones subordinantes finales. D. Condicionales. Presentan la condición necesaria para que se realice otra acción mediante las conjunciones si, siempre que, con tal de que, como. Tenemos dos oraciones. Como pierdas la pelota, tendrás que devolverla. Siempre que tengas autoestima, nada te afectará. Tenemos como, siempre que son conjunciones subordinantes condicionales. E. Concesivas. Expresan una objeción a lo dicho en la preposición principal o subordinante, mediante las conjunciones aunque, por más que, a pesar de que, pese a que, así, aun cuando. Tenemos dos enunciados. Aunque haya obstáculos, el estudiante los superará. Así renuncien, se investigará a esos congresistas. Tenemos aunque, así, que son conjunciones subordinantes concesivas. F. Completivas. Encabezan proposiciones subordinadas en funciones específicas, sujeto y objeto directo, mediante las conjunciones sí, que. Tenemos como ejemplo dos oraciones. Me agrada que sigas apostando por tu futuro. Dime si piensas acudir a ese evento. Tenemos que sí, que son conjunciones subordinantes completivas. G. Comparativas. Permiten establecer relaciones comparativas mediante, así como,
tal como, igual que, tanto como. Tenemos dos enunciados. Les gusta la poesía así como la narrativa. Nosotros comemos manzanas igual que ustedes. Tenemos así como, igual que son conjunciones subordinantes comparativas. Ahora pasamos a la preposición, categoría invariable que tiene como función unir palabras y frases, pero de diferente jerarquía. 1. Criterios de estudio. Semántico. Carecen de significado por sí misma, pero lo adquieren en el contexto. Tenemos como ejemplo dos oraciones. Casa de cartón. Tenemos la preposición de, que es de pertenencia. Llegué de Lima. Aquí la preposición de es de procedencia. Morfológico, palabra invariable. Sintáctico, es una categoría que funciona como nexo, es decir, permite establecer relaciones entre palabras. Tenemos tres oraciones. Delito por corrupción. Las flores del jardín. La suegra de mi primo bailó toda la noche. Tenemos las preposiciones por, del, de, que funcionan como nexo o enlace. Lexicológico, es de inventario cerrado. 2. Las preposiciones son las siguientes: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía. Tenemos tres oraciones. Me levanté de la cama a las 8 de la mañana. Tenemos de, a, de, que funcionan como nexos. Dejé mis cuadernos sobre el sillón. Tenemos la preposición sobre. Corrí apresurado hacia la calle, pero no logré divisarte. Tenemos la preposición hacia. Las preposiciones contractas son al, del, que son combinaciones de las preposiciones a y de con el artículo el. Tenemos dos enunciados. Entregaron los libros al bibliotecario. Los bomberos sacaron a los vecinos del edificio incendiado. Tenemos al, del, que funcionan como nexos o enlaces. Nota muy importante: no se debe confundir la preposición con otras categorías. Por eso es importante tomar en cuenta las características de cada palabra. Tenemos las siguientes oraciones. Usted entre primero. Aquí la palabra entre funciona como verbo. Está entre sus amigos. Y aquí es una preposición. Te va a ayudar siempre. Aquí la preposición a está conformando una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos que transmiten una única idea verbal.
y forman una unidad sintáctica indisociable. Ayudará a todos. Aquí es una preposición. Ella para sentada. Aquí la palabra para es un verbo. Trajo esto para ti. Y aquí es una preposición. Nos dio la contra. Aquí la palabra contra es un sustantivo. Lucha contra todos. Y aquí una preposición. Bueno, jóvenes, espero haya sido de su agrado esta sesión. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Chao, chao.